Bueno, ¿qué tal? Este es el siguiente video que ya habíamos adelantado algo en la clase, pero pues hay que ponerlo gráficamente. Aquí tenemos la función seno, que en este caso ya sabemos dónde arranca. Acá arranca por acá, en cero. Y los dos parámetros que habíamos visto es el parámetro A de amplitud y B, que nos indicaba cuántos ciclos se iban a realizar. De tal forma que, bueno, aquí vamos a poner un deslizador para A, en este caso es la amplitud, y aquí está en uno. Y el otro para B, que en este caso está acá representado. Conforme movamos estos parámetros, se van a reflejar en la gráfica, ¿no? Hay que notar que la gráfica, como les había dicho anteriormente, está en términos de pi como medida, ¿no? En términos de pi, en donde pi pues es 180 grados y 2 pi son 300, etcétera, ¿no? A la mitad, a 3 cuartos, ¿no? Que ya lo habíamos entendido. Entonces simplemente en este video vamos a visualizar gráficamente qué pasa cuando modificamos este parámetro, ¿no? En el caso de la amplitud y qué pasa cuando modificamos este parámetro en cuanto a los ciclos que da la función seno. Puse esta referencia de de una línea que pasa por 2pi, es decir, el ciclo canónico o el ciclo estándar, digamos, de un círculo unitario es este, ¿no? Dura 2pi y sin modificar los parámetros A y B. Lo pongo de referencia para que se pueda hacer evidente que es la referencia, ¿no? Es el ciclo básico, ¿no? El estándar. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ir modificando aquí en primer término A, que en este caso vale 1. Decíamos que estaba uno arriba y uno abajo. ¿Sí? La franja completa vale 2, pero la amplitud se considera 1, es decir, uno arriba y uno abajo para que se pueda contemplar. Entonces, ¿qué pasa si le movemos aquí al parámetro 2? Pues va a ser simplemente 2 arriba y 2 abajo. La franja, ¿cuánto mide? Pues mide 4, pero la amplitud se considera que fue modificada por este parámetro que está acá. Y así podemos ir observando que conforme vayamos aumentando, ¿qué pasa? Pues la amplitud va aumentando, ¿no? Entonces son 5 arriba, 5 abajo y pues lo único que va a suceder es que se modifica estos valores, ¿no? En términos físicos, pues al modificar la amplitud se modifica la potencia, que no la frecuencia, sino simplemente el volumen, digamos, que está llevándose a cabo en un sonido. En el caso del sonido, si aumentamos más, bueno, se va haciendo cada vez más grande. Si ustedes observan, el ciclo sigue iniciando en cero y termina en 2pi, ¿sí? Decíamos que hay una cresta y un valle, de tal forma que pues sigue igual, no se modifica. Lo único que se modifica es la amplitud, es decir, que fue mayor el valor de arriba y abajo, ¿no? Entonces aquí podemos ir aumentándole. Y podemos, bueno, aquí tiene el tope de 10, pero puede aumentársele la amplitud. Aquí se ve abajito, pues cómo se va modificando. 7, 6 senos, 5 senos, 4 senos, etcétera. Aquí el caso, bueno, ¿qué pasaría si fuera cero de amplitud? Pues sería una línea, ¿no? Y lo interesante aquí es que no lo vimos en la clase, es qué pasa si ponemos un valor negativo, ¿no? Menos 1 seno de x. ¿Qué va a suceder? La señal o la función se invierte, ¿sí? Menos 1 seno de x. Y de igual forma, son uno arriba y uno abajo, nada más que con el signo. Si ustedes se dan cuenta, es como que si, uy, ya le moví aquí, como que si se invirtiera, ¿no? Sí, como que estuviera de cabeza, sigue sucediendo lo mismo. Vamos a moverlo aquí. Es menos 1, menos 2 arriba, menos 2 abajo. Menos 3 arriba, menos 3 abajo. Es una idea conceptual, ¿no? No, lo único que nos ayuda a entender es que está de cabeza, ¿sí? Tiene la misma
amplitud, nada más que es de cabeza y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se hace chiquita, si lo ponemos 1 de aquí, ahí queda, ¿no? Ahora vamos con el parámetro B. Entonces aquí hay que observar con la referencia como guía que va a estar aquí haciéndose un ciclo. ¿Qué va a pasar si vamos modificando este valor? Digamos acá, si se nota acá, ahora vamos a observar este. ¿Qué pasa si aumentamos ese valor? Pues si se dan cuenta ya no terminó el ciclo en pi, sino que lo terminó antes, es decir, fue aumentando, hizo 1.1 ciclos en ese periodo de 2pi o 360. ¿Qué pasa si va aumentando? Pues que el número de ciclos ya no es el mismo, ahora sí se va a modificar. De tal forma que el ciclo termina en pi, lo que deberías haber hecho en 2pi, lo hace rápidamente en un pi, es decir, sube y baja y termina en pi. Es decir, hace un ciclo y otro ciclo, es decir, hace dos ciclos, ¿sí? En lo que debería ser uno, ¿sí? Dos ciclos por referencia original, que es el estándar, por eso le puse aquí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí es 2, hace 2.1 ciclos, 2.2, 2.3, vamos a ponerle que haga 3, ¿no? Por ejemplo, aquí se observa que hizo un ciclo, dos ciclos y tres ciclos, ¿sí? En ese periodo estándar, ¿no? Entonces, lo que antes hacía en un ciclo, ahora lo hace en tres, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vamos a ponerle aquí. Si seguimos aumentando, pues va a llegar a que hace 4, ¿no? Por ejemplo, hay que observar, aquí hay un ciclo, dos ciclos, tres ciclos y cuatro ciclos. Hace 4 ciclos en un periodo de tiempo original, que es el de referencia, el 2pi. Entonces aquí es seno de 4pi, de 4x, perdón. Entonces, silencio, silencio. Eh, entonces da el número de ciclos. Aquí físicamente cómo se va a reflejar en términos de una cuestión de sonido. Pues simplemente el sonido va a ser más agudo, ¿sí? Hay que hacer una diferencia entre la fuerza que tiene un sonido y la agudeza o gravedad, no porque sea grave, sino porque está más detenido la frecuencia, ¿no? Entonces este sonido, mientras más tenga ciclos por, bueno, en este caso se dice por segundos, pero el ciclo en ciclos por periodo estándar, pues va a ser más agudo y más agudo. Aquí podemos, bueno, aquí llega a 10 porque se hizo el tope, pero hay frecuencias muy altas donde hace un montón de ciclos en un tiempo o en un periodo estándar o fijo, ¿no? En este caso es el de 2pi. En el caso de la física son ciclos por segundo, como se ve en su clase de física. Entonces esto, bueno, aquí hay nada que ejemplificar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conforme se va disminuyendo? Bueno, vamos a ponerle en el original. Uy, ya le moví aquí esto. Este no es el que quería. 1. ¿Qué va a pasar si voy disminuyendo ahora? ¿Sí? Por ejemplo, en 5.5 que hicimos en el salón, pues en lugar de hacer el ciclo completo, lo hace hasta dos veces. Lo que debería hacer en uno, lo hace en dos, es decir, sube, baja y termina en lugar de 2pi, pues va a terminar en 4pi, porque hay que recordar que este es su cresta y este es su valle, y hasta que termine, aquí se puede decir que ya está completo. Entonces hizo apenas medio ciclo en el ciclo estándar, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa conforme, bueno, aquí fue punto 1, ¿no? Aquí en este caso extremo hace punto 1, es decir, se va a tardar bastante. Aquí si se alcanza a ver, se va a tardar bastante, va a llegar hasta por ahí de 20pi, ¿sí? Acá se observa, va a llegar por acá. Entonces se va a tardar todo eso en subir y bajar. Es una frecuencia muy baja
y es lo que se dice que es un sonido grave, ¿no? Entonces aquí ya se me movió todo, pero bueno, vamos a regresarlo a su status original. Y pues esto sucedió. Lo que hacía como referencia que decíamos acá de 2pi, pues ni siquiera apenas lleva una décima parte de lo que debería ser en 2pi, apenas está subiendo, ¿no? Es una señal muy tardada, muy grave, y eso es lo que sucede cuando se va modificando estos parámetros, ¿no? Bueno, entonces aquí esto vamos a dejarlo en el original. Ya no lo podemos ver aquí. Y, ajá, que están haciendo molde por allá. Entonces, aquí está la frecuencia. Entonces, espero que haya quedado claro cuáles son estos dos parámetros, la amplitud y el parámetro B. En el siguiente video lo que vamos a hacer es observar un parámetro inicial que es un poco sencillo, que es el de desplazamiento vertical, pero otro que es de los más importantes, que es el de desfasamiento, ¿no? La relación que hay entre el término B, el parámetro B, y el C, y la fórmula que nos ayuda a entender qué es eso de desfasamiento, ¿no? Fin.